Quiero contarles así, brevemente, esta madrugada el Señor apercibió a varias personas de la iglesia sobre algo que el enemigo estaba fraguando contra hoy, ¿verdad? Contra el culto de hoy. Sin embargo, los que llegamos antes de las 9, que empezara el culto, oramos, limpiamos los aires de este lugar y les puedo decir que la presencia del Señor está aquí, primero porque es una promesa en su palabra, que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí Él está. Y sabemos que Él está aquí. Pero además, que lo que el enemigo estaba trabajando contra el día de hoy, ya fue desplazado, porque en el nombre de Jesús los demonios tienen que huir. Sin embargo, yo quiero mencionar esto para que usted esté apercibido en el espíritu. Y si usted puede notar que hay una distracción, que tal vez usted está pensando en lo que va a almorzar más tarde o lo que sea que pueda estar ocupando su mente en este momento, usted lo ponga a un lado y le pida al Espíritu Santo que la palabra que Él trae hoy pueda usted tomarla, no solo comprender, sino depositarla aquí para que esto sea un verdadero alimento. Esta palabra que traemos el día de hoy, el Señor me habló hace unas semanas acerca de esto. Yo les había hablado la última vez que prediqué acerca del corazón, y ahorita vamos a retomar un poquito el tema, que el Señor me había dado 2 temas y tenía otro tema para predicar. Sin embargo, el Señor me habló en sueños hace 3 semanas y yo me veía predicando y yo sabía que yo iba a predicar el otro tema que tenía, pero el Señor me decía, no, antes de ese tema, este es más importante. Pero yo no sabía cuál era, ¿verdad? Entonces, bueno, yo empecé a orar para pedirle dirección al Espíritu Santo y Él trajo la dirección de este tema. Así que les digo esto para que ustedes no piensen que si se dice algo hoy aquí, ay, es que porque Raquel me está hablando a mí o porque sabe alguna cosa. Es que el Espíritu Santo trajo dirección de este tema y Él sabe por qué, lo que cada uno de nosotros necesita. Entonces no pensemos en los que están a la par, en que qué bueno lo que le están hablando, sino pensemos en que a nosotros el Espíritu Santo nos está hablando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. El título le titulé así a la prédica: del llamado al fruto. Del llamado al fruto hay un camino, ¿cierto? El Señor puede darnos un llamado y puede delegar algo en nuestras manos, pero de ahí a que eso dé fruto hay un proceso. Y nos vamos a enfocar en el proceso. Cuando el Señor pone algo en nuestras manos o demanda algo de nosotros o nos está enseñando algo, Él pone como una encomienda, ¿verdad? La pone en nuestras manos y nos dice, ahora sí, ¿qué va a hacer usted con eso? Porque como lo podemos ver en la parábola de los talentos, el Señor viene y les da y se va. Y Él espera que ellos hagan algo con lo que les fue entregado, ¿cierto? No debemos esconderlo, como hizo el temeroso, ¿verdad? Porque el Señor era muy malo y podía enojarse y entonces lo escondió. No, el Señor quiere que nosotros trabajemos con lo que Él nos ha dado. A veces es que Él nos da algo, a veces es que Él nos pide algo. Y con eso que Él nos pide también nosotros debemos trabajar y orar para que el Espíritu Santo nos guíe a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esto que tenemos en las manos, para que no sea solamente para nosotros, sino que esto dé fruto y que otros también se vean beneficiados de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, porque estamos en este momento, en este tiempo, en este país, nos tocó vivir, pero el Señor quiere que dejemos una huella y Él quiere que nosotros no vivamos aquí solamente como porque queremos engordarnos y aprender solo para nosotros. Si nosotros aprendemos y recibimos del Señor es porque también Él quiere que nosotros demos, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de proceso, la palabra proceso muchas veces nos provoca como diferentes emociones, ¿verdad? Y de repente uno le dicen, el Señor le habla a alguien, te estoy procesando, y es como que de una vez arrugan la cara y como si fuera algo malo. Y déjenme decirles, en el Señor nada es malo, en el Señor todo tiene un propósito
y todo es para nuestro crecimiento, todo es para bendición. Aunque no nos guste el proceso, siempre el Señor va a sacar algo bueno de eso, así como el oro, ¿verdad? Tal vez nosotros no somos orfebres, son los que trabajan el oro, ¿verdad? No somos, no sabemos exactamente cómo se procesa el oro, pero tenemos una idea porque hemos escuchado, y la misma palabra lo habla, de que el oro es probado con fuego para ver si verdaderamente es oro o si tiene aleaciones de otros metales que no sirven. Así igual el Señor trabaja con nosotros. Y dice también en la palabra que las pruebas en nosotros producen paciencia y que son, como decía un pastor de una iglesia cuando yo estaba pequeña, son bendiciones disfrazadas, las pruebas y los momentos, los procesos de Dios, porque aunque a nosotros no nos guste y es natural en el ser humano que uno le huya como al proceso, como a la dificultad y como pone mala cara y todo, si nosotros no pasamos por situaciones, seguimos siendo las mismas personas que somos. ¿Quién quiere seguir siendo la misma persona que es hoy? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Yo creo que nosotros delante del Señor no es porque tengamos así el letrero rojo de la demanda de Dios, tenés que trabajar, es porque naturalmente todos nosotros, como en lo natural, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, en lo espiritual nosotros también tenemos que crecer y que reproducirnos. Y si nosotros no permitimos que el proceso saque de nosotros lo feo y también lo bonito, porque también sale ahí, pues entonces no pasa lo otro, nada más nacemos y yo creo que ninguno de nosotros quiere quedarse como inerte, ¿verdad? Nosotros queremos producir, así como en el trabajo nosotros nos esforzamos por producir, pues en lo espiritual es igual. El Señor quiere que nosotros como decimos aquí, nos pongamos la camiseta y nos pongamos a trabajar en lo que hay que hacer para que el plan de Dios que el Señor trazó para cada uno de nosotros se establezca. Entonces, a veces ponemos mala cara o produce como diferentes emociones el tema del proceso, ¿verdad? A veces produce temor, produce incertidumbre tal vez, puede producir insatisfacción o a veces hasta enojo o una incertidumbre porque nada más uno no sabe qué es lo que va a pasar. Pero como hijos de Dios tenemos que pasar y debemos pasar por ahí. Y como decía el apóstol, quiero que se gocen cuando estén pasando por diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce paciencia. Y entonces a veces hay personas que me han dicho a mí, pero ¿cómo es eso de alegrarse en medio de la prueba? ¿Qué es eso tan contradictorio, verdad? Porque uno está pasando un momento difícil. Y a veces son cortitos, pero a veces son muy largos, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que uno se alegra? O sea, siento como que me están arrancando en una parte de mí. Y es que la felicidad que nosotros conocemos es la que da el mundo, naturalmente, así crecemos todos, ¿verdad? Conociendo de que si a uno le dan, cuando estaba pequeño, si a uno le dan un juguete o le da un aplauso, se gana un gafetito en el kinder, en la escuela, entonces felicidades, todo muy bien. Esa es como la alegría con la que nosotros crecemos naturalmente, pero en Dios la felicidad real no es nada tangible. La felicidad en Dios y la alegría plena en Dios está basada en que nosotros nos desprendamos de todo para que Él venga a llenar nuestra vida y su paz gobierne nuestra mente, gobierne nuestro corazón, nos lleve a tomar decisiones sabias y ahí podemos ir viendo la mano de Dios cómo nos va guiando y cómo nos va guiando. Entonces, al final de cuentas, nuestra felicidad no es algo que se pueda comprar, no es algo que se pueda tener físicamente, sino en el Señor. Entonces, en medio de las pruebas podemos tener paz, podemos tener gozo, podemos tener, estar tranquilos sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces, yo lo visualizo así. Llamado, tenemos aquí el llamado, tenemos aquí el proceso y tenemos aquí el fruto. El llamado, ¿qué puede ser? Porque tal vez cuando uno piensa en llamado, de una vez piensa en un ministerio, ¿cierto? Pero el llamado no necesariamente, o vamos a ponerle diferentes nombres para que podamos acoplar esta enseñanza a nuestra vida, a cada uno, ¿verdad? En las circunstancias que pueda estar viviendo.
Puede ser algo que el Señor quiera trabajar con nosotros a nivel personal. Puede ser algo que el Señor quiera trabajar en nosotros a nivel de carácter. Puede ser algo que el Señor quiere trabajar en nuestra familia. Puede ser algo que el Señor quiere trabajar en el matrimonio. Puede ser que el Señor quiere que nosotros le sirvamos. O puede ser algo que el Señor esté trabajando en nosotros para que abramos nuestra boca y hablemos de su palabra, que evangelicemos, porque eso es algo, no necesitamos levantar la mano para decir, yo tengo el ministerio del evangelismo, porque el Señor nos mandó a todos a la gran comisión. Entonces, el llamado en Dios, como puede ser un ministerio que el Señor haya puesto en sus manos, puede ser algo que Él esté demandando de nosotros. Cualquiera que sea el caso, nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para entender cuál es lo que Él está trabajando en nosotros. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, no me la contesten, es para que se contesten ustedes mismos. ¿Sabe usted si el Señor está trabajando algo en su vida en este tiempo? ¿Sabe usted qué es lo que está trabajando el Señor en su vida en este tiempo? Ok, vamos a poner ejemplos. Puede ser que el Señor esté trabajando una inseguridad, puede ser que el Señor esté trabajando que aprenda a depender de Él, puede ser que el Señor esté trabajando su temperamento, porque el carácter y el temperamento son dos cosas diferentes. Puede ser que el temperamento suyo sea muy explosivo, o sea muy iracundo, o sea de diferentes maneras que tal vez al Señor no le agradan y que no es conforme al fruto del Espíritu, y el Señor quiere trabajar eso con usted hoy. Puede ser que el Señor esté trabajando con usted cómo usted se refiere a los demás o a su cónyuge, cómo le habla, cómo piensa usted, si usted habla mal de su esposo, si él quiere el Señor trabajar el chisme, o sea, cualquier cosa que el Señor, por ejemplo, quiere estar trabajando a nivel personal. La seguridad en Él puede ser que el Señor esté trabajando, que Él quiera que nosotros aprendamos a ser no seguros de nosotros mismos, porque eso tal vez no nos hace crecer tanto, pero sí seguros en el Señor, de que Él va con nosotros donde sea que vayamos. Póngale el nombre o la etiqueta que usted quiera al proceso suyo en este tiempo. Ahora, si usted no sabe qué está trabajando el Señor con usted, es momento de orar. Porque siempre el Espíritu Santo va a estar trabajando algo. La palabra del Señor dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día que Él venga por nosotros, Él va a estar trabajando constantemente en usted y en mí. Si Él no, en este momento, desconocemos que está trabajando, es porque no lo hemos buscado. No porque Él no quiera trabajar, sino porque no hemos preguntado, Espíritu Santo, ¿qué estás trabajando en mí? A veces es muy evidente. A veces es muy fácil saber cuando el Señor está trabajando en uno, porque tal vez estamos pasando por un momento difícil y uno dice, bueno, es que aquí ya yo sé que el Señor lo que quiere es esto. Pero cuando son aspectos del corazón, cuando son aspectos tan internos, a veces los confundimos con aspectos naturales. Y decimos, es que yo nací así, es que así somos todos en mi casa, o es que Dios sabrá en algún momento. Y tal vez no queremos como tomarnos el momento de decir, Señor, es que estás trabajando esto conmigo, es que esto no te gusta de mí, o qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque siempre el Señor va a trabajar con nosotros. Aquí el que tenga más años en el Evangelio no está excluido de este grupo. El Señor siempre quiere arrancar algo de nosotros, porque aquí ninguno es perfecto. Hasta que estemos con el Señor, y por eso dice que la obra que Él empezó en nosotros la va perfeccionando hasta el día que Él venga por nosotros, porque ninguno de nosotros es perfecto. Ahora, nosotros vamos evolucionando también conforme pasan los años y conforme las demandas del Señor para nosotros. Puede ser que el Señor hoy lo tenga usted trabajando en una cosa y que dentro de 6 meses el Señor quiera trabajar a través suyo otra cosa, pero entonces para trabajar a través suyo tiene que trabajar en usted. Amén. Para que el Señor trabaje a través nuestro, Él trabaja primero en nosotros, porque sería irresponsable de parte del Señor mandarnos a hacer algo si no estamos preparados para eso que Él nos está mandando a hacer. Entonces, vamos a ver un personaje del que tal vez, no sé,
no se predica mucho, pero todos conocemos la historia de Jonás. Y cuando uno piensa en Jonás, de una vez piensa en el pez, ¿verdad? Es lo primero que se le viene a uno a la cabeza. Sin embargo, la vida de Jonás es bien interesante por las cosas que pasan. Les invito a que vengan al libro de Jonás. Vamos a leer el libro. Son 4 capítulos y es bastante corto, en realidad. Pero se ven cosas bien interesantes en este libro. Entonces, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es un lenguaje más sencillo de entender, pero me pueden acompañar en la lectura. Me dicen cuando lo tienen, por favor. Jonás 1. Sí, vamos a empezar desde el 1. Amén. Dice, Jonás huye del Señor. Esta es la parte que casi todos no sabemos. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar, y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, pues
cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Como cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Dice el capítulo 3. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció al mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Eso le trajo un alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Sin mencionar todos los animales, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y ahí termina el libro de Jonás. Yo siempre me he preguntado, ¿quién sabe si Jonás hubiera respondido diferente al llamado de Dios, si tal vez el ministerio de Jonás hubiera sido un poco más extenso, o si Dios lo tenía solo para eso? No sabemos. Pero lo que sí vemos es una persona un poco complicada, ¿verdad? Para no ponerle muchos adjetivos, yo creo que no hace falta. Y yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento hemos estado en una situación así. ¿Quién nos ha enojado en algún momento y ha dicho: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué no se soluciona esta situación? ¿O por qué estoy pasando por aquí? ¿O por qué mi familia? ¿O por qué mi hijo? ¿Por qué? Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿O solo a mí? A todos nos ha pasado que en algún momento nos hemos sentido como que si Dios se hubiera equivocado, ¿verdad? Como si Él hubiera hecho algo
que se le olvidó que nosotros existíamos y nos está afectando sobremanera. Lo cierto del caso es que Dios es Dios y Él sigue siendo Dios, aunque usted y yo estemos en el suelo. Y Él sigue siendo Dios y sigue siendo bueno. Amén. El Señor es bueno en todo tiempo, porque Él nos hizo a nosotros y Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y muchas veces el Señor usa situaciones duras y difíciles para que nosotros volvamos nuestro rostro al Señor, porque el corazón del ser humano está tan endurecido que cuando el Señor viene a veces con amor y tal vez nos trata con compasión y con misericordia, y aún así nosotros respondemos: "¿De ahí Dios? ¿Qué te pasó? ¿Se te olvidó que yo estaba aquí?". Y el Señor viene otra vez y nos vuelve a decir: "Vea, mi hijo, yo estoy aquí, vea que tal cosa". Y nosotros a veces nuestro corazón está tan endurecido. Y como hablábamos en la prédica del corazón de hace, no sé, unos 2, 3 meses tal vez, el corazón es el centro de operaciones de la persona, porque es el alma. Ahí está la mente, está la voluntad y están las emociones. Su mente, o sea, todos sus pensamientos, su voluntad, lo que usted decide hacer, y sus emociones, como usted se siente, todo está ahí, en el corazón. Entonces, la respuesta de nuestro corazón al Señor, en un momento en el que no nos sentimos muy a gusto con la situación, hace que muchas veces reclamemos al Señor, o hace que más bien queramos hacer lo que hizo Jonás, que fue huir. Y ahorita más adelante vamos a ver algunos tipos de respuesta que normalmente tiene el ser humano ante un proceso. Pero quisiera antes que veamos unos aspectos del pasaje que acabamos de leer, bien interesantes. Dios elige a Jonás como vocero para que lleve un mensaje a Nínive. Entendamos que el mensaje que Dios estaba mandando a Jonás a dar a Nínive no era un mensaje de salvación, era un mensaje de destrucción. Él nada más le dijo: vaya y dígales, en la Reina Valera dice: pregone contra ellos y dígales que en 40 días los voy a destruir. O sea, no era un mensaje de esperanza, ¿verdad? Pero Jonás, la Biblia no nos habla mucho de Jonás. Sabemos que era judío, pero no nos dice como mucho de su pasado. Dios escoge a la persona que Él quiere escoger. Dios no dice: este es el que está más capacitado, yo sé que va a hacer todo lo que yo le digo. O este es el que ya llevó todos los seminarios y este es el que está preparado para ir. No, Dios no elige personas por su capacidad o por su preparación. Dios elige personas porque Él sabe que esa persona puede hacer lo que el Señor quiere y además en el interín Él trabaja en el corazón de esa persona. Y usted y yo estamos en este paquete. El Señor quiere que nosotros le sirvamos y que nosotros hagamos cosas para Él, para bendecir a otras personas, pero en el interín Él va a trabajar con nosotros. Él usa a quien quiera también para mostrar que Él es Dios y para que nadie se jacte de que fue porque yo soy muy carga, de que fue porque yo me estudié todo y yo sé todo lo que tengo que decir. No, es que Él es Dios y Él escoge a quien Él quiera. Dios ya sabía quién era Jonás y lo que había en su corazón. O sea, nosotros no tenemos nada que ocultarle al Señor. A donde sea que usted quiera ir a esconderse, el Señor lo va a encontrar. Entonces no tenemos nada que ocultar al Señor. Jonás sube a este barco y probablemente tuvo que haber pagado un pasaje caro porque no era un barco de pasajeros. Probablemente él tuvo que pagar y aún así no le importó pagar para irse y huir de la presencia de Dios. Ahora, lo que pasó en el barco a mí me llama mucho la atención porque los que estaban ahí, dice que todos eran probablemente de nacionalidades diferentes porque adoraban a diferentes dioses. Cada uno dice que le oraba a su Dios, a ver de dónde había venido. En aquel entonces y en la cultura de ellos, es normal que cuando algo malo acontece, ellos creen que son las deidades las que hacen que las cosas pasen, principalmente cuando son cosas de la naturaleza. Entonces, todos empezaron a orar a sus dioses, a ver qué era lo que estaba pasando y por qué había pasado eso. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás y él estaba orando de rodillas al Señor
No, estaba dormido. Tras de que hizo lo que hizo, estaba dormido. Entonces ellos fueron y dice que el mismo capitán del barco bajó y le preguntó que por qué estaba durmiendo, que se pusiera a orar a Dios. Y Jonás les contó todo y les dijo por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y ellos después se dieron cuenta que esta tormenta tan terrible, porque dice que tenían miedo que se les partiera el barco, o sea, no era un huracancito, ¿verdad? Probablemente ellos ahí reconocieron, porque después lo dice, que ellos se arrepintieron. O sea, ellos vieron el poder de Dios, como Él, sacando al culpable, calmó la tormenta. Y yo pensaba mientras estudiaba esto, que a veces cuando nosotros no obedecemos al Señor y hacemos lo que nosotros queremos o creemos que es lo mejor, no necesariamente lo correcto, sino lo que nosotros en nuestro corazón creemos que es lo mejor, a veces somos piedra de tropiezo para los demás. Y esto es un punto que es muy, muy importante que nosotros tengamos presente. Nuestra vida, nosotros somos cartas abiertas. Y todas las personas que nos ven saben que nosotros le servimos a Dios y que nosotros proclamamos el nombre del Dios vivo. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que sea de edificación, la gente lo va a notar, pero cuando hacemos algo que no es de edificación, la gente también lo va a notar. Y eso no lleva buena fama al nombre del Señor, como nosotros sus embajadores y sus representantes. Jonás en este momento les dijo que él servía a Dios y que fue por culpa de él que estaban pasando lo que estaban pasando. Entonces ellos se dieron cuenta quién es el Dios verdadero y le temieron. Temieron más los marineros que Jonás a Dios, porque ellos a la primera que vieron se arrepintieron. Y Jonás, conociendo a Dios, decidió huir. Muchas veces nosotros somos un poco tercos, hermanos. A veces nosotros, aunque estamos pasando por momentos difíciles y vemos que solo en Dios está la respuesta, aún así nuestro corazón ilusamente a veces nos dice, la verdad es que usted hágase como el que no es con usted, ¿verdad? Y aquí yo voy como Dios conmigo y yo con Él y todo tranquilo. Y omitimos que el Señor está trabajando, quiere hacer algo con nosotros, porque hay un propósito mayor también para otras personas. ¿Por qué Jonás no oró cuando el capitán del barco bajó y le dijo que orara a su Dios? Porque todos estaban orando a Dios, a sus dioses. Porque la oración de autoridad, cuando nosotros tenemos que orar en autoridad reprendiendo algo, porque en ese momento era la tormenta, la oración en autoridad, en desobediencia, no sirve. Nosotros necesitamos estar en obediencia al Señor. Perfecto nunca vamos a ser, pero que nuestro corazón esté íntegro delante del Señor para que Él respalde nuestra oración. Dios es congruente. Antes de que nosotros oremos, antes de que ministremos, antes de que prediquemos, antes de que lo que sea que nosotros vayamos a hacer, que le vayamos a hablar a alguien del Señor, ocupémonos de estar en obediencia delante del Señor. Porque Jonás lo sabía muy bien. Jonás sabía que no era que él se pusiera a orar ahí, a reprender la tormenta como lo hizo Jesús, ¿verdad? Él sabía lo que él tenía que hacer, él sabía que él estaba desobedeciendo y que la respuesta correcta era, sáquenme del barco y Dios se encargará. Jonás no sabía que Dios iba a mandar un pez. Jonás nada más dijo, sáquenme porque yo soy el culpable, ¿verdad? Tanto así que él después oró. Y en esa oración que vemos que él hizo, aquí hay algo interesante, porque Dios manda al pez y no es que el pez se lo comió, ¿verdad? Nada más se lo tragó. Estaba él vivo ahí adentro del pez. Y Jonás, la oración que él hace en ese momento son salmos. Si usted se pone a leer la oración que Jonás hizo, es una base de los salmos, ¿verdad? ¿Qué podemos ver nosotros en esto? Que lo que sea que usted y yo estemos pasando, lo que sea que usted y yo estemos viviendo, la respuesta correcta de nuestro corazón debe ser buscar al Señor, buscar la presencia de Dios. Y que el depósito espiritual aquí de la palabra del Señor que hay en adentro nuestro brote en ese momento.
No nuestras emociones, no el pobrecito yo, no el que porque a mí, no el que esta situación ya me tiene cansado, no el que me enojo y el que me hago, como decimos, el gato bravo. No, no, Señor, en esta situación yo reconozco que necesito de ti. Reconozco que separados de ti nada podemos hacer. Reconozco, Señor, que aquí la que se equivocó fui yo, no usted, porque usted es Dios, usted es sabio, usted es poderoso, usted es todo. Yo me equivoco. Y ahí que de nuestro corazón no es la oración más poética, sí, la más elaborada. No, es la oración de un corazón que necesita del Señor. Un corazón sincero, que nada más le dice, Señor, me siento así, 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 y siguen los puntos ahí para allá suspensivos. Pero yo sé que tú eres Dios. Y yo sé que tú estás por encima de esto. Y yo quiero y dispongo para que mi voluntad se someta a la tuya, para que yo pueda de esta situación levantarme en el nombre de Jesús y no quedarme aquí. Si esa es la respuesta de nuestro corazón, aunque pase unos días o pase unas semanas y tal vez usted todavía no se sienta como que la logró levantarse, el Señor está y Él va a seguir trabajando y Él le va a respaldar y le va a fortalecer. Pero si la respuesta de nuestro corazón solamente es, porque a mí esto ya me tiene cansado, etcétera, ahí nosotros empezamos a darle más gusto a nuestra alma y nuestro corazón vienen a gobernar y no el Señor. Entonces, obedecer al Señor y conocer la palabra del Señor es lo que nos puede sostener a nosotros en medio de una prueba, en medio de una dificultad. Jonás conocía la palabra del Señor porque estando ahí, yo no me puedo imaginar cómo es estar adentro del estómago de un pez. O sea, yo no sé, ¿verdad? Debe ser algo asqueroso. No creo que él haya estado muy contento. Pero aún así él alabó a Dios, porque si ustedes se ponen a ver, él no pidió nada en esa oración. Él alabó a Dios. En medio de las circunstancias, nosotros debemos alabar al Señor. Porque la palabra del Señor dice que el Señor dice que Él habita en medio de la alabanza. Y que cuando nosotros alabamos, le estamos reconociendo a Él como el Señor de nuestra vida. Y que hay fortaleza ahí. Hay fortaleza. Cuando nosotros alabamos al Señor, Él nos fortalece. Es algo sobrenatural. Usted y yo no lo podemos producir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Rendir nuestra voluntad. Porque no, a la persona, a la carne, así al alma, no le va a encantar. Ay, qué dura esta situación. Voy a alabar al Señor. No. No. La palabra del Señor nos enseña que lo del espíritu es contrario a la carne. Y la carne está sintiendo dolor. La carne está sintiendo pesadez, está sintiendo un momento duro y no tenemos así como lo que primero brota de nuestro corazón, no va a ser así la alabanza más hermosa, más entonada, ¿verdad? No importa cómo salga, pero alabe al Señor. Y no es cantar, es que de su corazón salga el depósito que ya usted tiene aquí, porque ya los que aquí ya conocemos del Señor y ya hay palabra de Dios aquí, eso es lo que nos puede sostener a nosotros en medio de una prueba. El reconocer que Dios es Dios y que Él nos va a ayudar y que Él tiene un propósito a través de ese proceso con nosotros. Amén. Cuando Dios sacó a Jonás del vientre del pez, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue a predicar, fue a hacer lo que tenía que haber hecho desde el inicio, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, todo el pueblo se arrepintió. Desde el rey hasta los animales pusieron a ayunar, todos se arrepintieron y dice que cambiaron de parecer de su mal camino y demás. Más adelante, años después, el Señor termina destruyendo Nínive, pero no en ese momento. ¿Por qué? Porque cambió la generación y ellos eran paganos. Recordemos que los habitantes de Nínive eran paganos, no eran del pueblo de Dios. Aún así Dios tuvo misericordia de ellos y les mandó un mensaje. Ellos se arrepintieron porque aquí queda muy claro que el Señor no hace acepción de personas. Él ama a todos y Él quiere que nosotros nos volvamos a Él. Los habitantes de Nínive eran paganos, era gente que no conocía de Dios. El Señor les manda un mensaje, ellos se arrepienten y cambian. Y Dios tiene misericordia y no destruye esa nación en ese momento.
Años después ellos cambió la generación probablemente, como no conocían de Dios, o sea, fue un arrepentimiento en ese momento, pero no tenían una práctica de vivir conforme a la palabra del Señor, eso se perdió y la generación que siguió probablemente volvió a caer en pecado. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros, número uno, tenemos una gran responsabilidad de predicar la palabra del Señor para que haya arrepentimiento en aquellas personas, pero en aquellos, nosotros y aquellos que han conocido del Señor, que le demos un seguimiento a lo que el Señor está haciendo en nosotros, para que no venga nuevamente nuestra naturaleza pecaminosa y carnal a hacernos caminar como el viejo hombre, sino que nosotros caminemos conforme a lo que el Señor quiere, y no es un remordimiento del momento de, ay, sí, me porté mal. No, es un arrepentimiento, que quiere decir un cambio de dirección. Entonces, cuando en nuestro corazón hay un verdadero arrepentimiento genuino de corazón, nosotros entonces vamos a buscar la verdad de Dios para nuestra vida y caminar conforme a ella, para que entonces podamos, cuando pasen los años, no hacer lo que pasó con los ninivitas, ¿verdad? Que ellos volvieron a caer en pecado y Dios terminó destruyendo esa ciudad, sino que nosotros podamos mantenernos cultivando una relación con Dios. Yo quiero que cada uno de ustedes piense ahorita, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando Dios nos saca de una situación difícil? Así como cuando uno dice, Señor, ¿verdad? Y ora, y el Señor viene y le responde a uno. ¿Cómo se siente uno? Una sonrisa, ¿verdad? Apenas para el anuncio de Colgate. Una felicidad, y uno dice, gracias, Señor. Y ahí sí viene, te alabo, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Así, es normal. Nosotros reaccionamos así cuando el Señor viene y nos ayuda en alguna situación, ¿verdad? Pero es Dios para nosotros el que está con nosotros y el que nos acompaña en las buenas y en las malas, y que cuando nosotros no estamos así como tan bonita la situación, aún así alabamos al Señor, o Dios es más para nosotros como un bombero, como el que llega en el momento del fuego y lo apaga. Ay, sí, Señor, te alabo, qué bueno que eres. Y se nos olvida después y dejamos de asistir a la iglesia y dejamos de orar, y de repente por allá otra situación difícil, ay, Señor, yo aquí estoy doblando rodillas y ayunando. Dios no quiere que nosotros tengamos una relación así con Él, porque las relaciones así no sirven. Los que estamos casados sabemos que necesitamos una convivencia diaria, ¿cierto? Necesitamos estar todos los días para conocer a la persona, para saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le enoja, qué no le enoja, y compartir todo eso bonito. Así es con el Señor. Si nosotros decimos, hoy sí, mañana no, dentro de 15 días y dentro de un mes, o cuando solamente estoy pasando un momento difícil, pues no hay un proceso en Dios. Solamente conocemos al Dios ayudador. Pero Dios tiene muchas otras facetas, no solamente de ayudador. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es fuego consumidor también. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos fortalece, Él nos ama. Hay muchas facetas de Dios. El perdonador, el que restaura, el que fortalece. Y si nosotros nos brincamos los procesos en Dios, pues difícilmente vamos a conocer al Dios que fortalece, porque cuando uno está en la prueba y Dios le fortalece, no le responde, le fortalece para que pase la prueba fortalecido, usted conoce un poco más a Dios. Pero si Dios solamente viene y nos contesta las peticiones y nos da lo que le pedimos, entonces solamente estamos conociendo una faceta de Dios. Y déjenme decirles que Dios es un Padre amoroso y es un Padre responsable. Y Dios no nos trata como chiquitos malcriados. Él nos trata como hijos, que corrige, que enseña, que exhorta y que también nos levanta. Entonces, así respondió Jonás. En el momento que el pez lo tiró afuera, él fue y predicó. Y claramente en ese momento él estaba contento, porque me imagino, ¿verdad? Dios le salvó la vida. Sin embargo, no pasó mucho tiempo y Jonás se volvió a enojar. O sea, antes vimos una faceta de Jonás. ¿Cuál fue? Huyó. Él no quería hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer.
En la segunda etapa vemos a un Jonás iracundo, orgulloso. Él no quería hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y es que en Deuteronomio 18, en Deuteronomio el Señor, ahí en el capítulo 18 lo pueden leer, el Señor les dice, ¿verdad?, que si un profeta habla de parte de Dios y la profecía no se cumple, el tal no habló de parte de Dios, ¿verdad? Pero porque él estaba hablando, les estaba enseñando que hay profetas que hablan de parte de Dios, hay otros que no son profetas de Dios, entonces para que uno sepa discernir, ¿verdad? Pues como Dios mandó a Jonás a predicar porque se iba a destruir la ciudad de Nínive, pero Jonás sabe que Dios es un Dios misericordioso y que si él les predica y en la de menos el pueblo se arrepiente, entonces Dios no los va a destruir. Entonces probablemente el ego en Jonás estaba bien al tope. Probablemente Jonás decía, si yo voy y predico que Dios los va a destruir y esta gente se arrepiente, el que queda mal soy yo. Porque entonces van a creer que yo no soy un profeta de Dios. Entonces el ego de Jonás estaba aquí y la voluntad de Dios quedó aquí. Porque Dios mandó a Jonás a hacer algo. Dios no le preguntó qué le parecía lo que le estaba pidiendo. Dios lo mandó a hacer. Aquí nosotros debemos aprender que cuando el Señor nos pide algo, sometamos nuestra humanidad al Señor y digámosle, Señor, yo no quiero ser la que queda bien, yo quiero agradarte a ti. No me importa lo que digan allá afuera, no me importa lo que piense mi familia, no me importa lo que piensen los demás, yo quiero que lo que tú piensas de mí sea lo que me importe y lo que me sostenga. Entonces, las circunstancias que pasan en nuestra vida sacan de nosotros todo lo que hay en nuestro corazón. En un momento de prueba, esto se me está bajando, en un momento de prueba nosotros podemos darnos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, porque a como podemos responder tranquilos y permitir que el Señor trabaje con nosotros, puede ser que respondamos como vimos tal vez en nuestra casa que respondían nuestros papás, como respondían nuestros tíos, como responde cualquier persona sin Cristo. Lo cierto es que el Señor quiere que nosotros respondamos a partir de la obra que Él ha hecho en nosotros. Que empecemos a dar pasos de fe y digamos, Señor, yo antes reaccionaba así. La vez pasada, en lo que me pasó, reaccioné así. Ya esta vez no quiero reaccionar igual, porque yo sé que ya así no me funciona y tú eres Dios y yo quiero mantenerme en el proceso y que el proceso pase por mí, no solamente yo pasar por el proceso y esperar el tiempo a ver hasta que ya termine, no, que el proceso trabaje en mí, que Dios trabaje en mí a través de este tiempo y saque de mí lo que Él quiera. Lo bonito, porque déjenme decirles que cuando uno está en un proceso, en un tiempo duro tal vez, llámese un problema, una situación de enfermedad tal vez, o alguna situación financiera, o algún problema de familia, o lo que sea que uno esté pasando. Uno se da cuenta cuando busca al Señor que habían cosas aquí adentro que uno no sabía que estaban. El Señor le permite a uno ver también que habían fortalezas, que habían destrezas, que habían cosas que tal vez uno decía, pero ¿de dónde salió esto? Bueno, salió de un momento en el que ya yo me di cuenta que la forma en la que hacía antes las cosas ya no me estaba funcionando, pues ahora, Señor, ayúdeme para hacerlo a su manera. Y yo sé que aquí hay personas que han pasado por momentos difíciles también y que en medio de esos momentos han visto a Dios cómo les enseña, y no solo eso, dicen, yo no sabía que yo sabía hacer esto, no sabía que yo podía levantarme en medio de esto y fortalecerme en el Señor. Bueno, a veces uno cree que se va a morir, a veces uno dice, no, ya de aquí no salgo, ya de esta... yo creo que ya lo que sigue es una depresión tan profunda que ya de ahí no salgo, ¿verdad? Y de repente no cayó en depresión, se fortaleció en el Señor y el Señor le levantó y de repente salió una confianza en Dios y una alabanza al Señor y una fortaleza que solo el Señor puede dar, y nosotros decimos, yo pensé que ahí me iba a quedar, pero el Señor fue fiel y me sostuvo y aquí estoy para la gloria de Él y puedo dar testimonio de que Dios es bueno, amén. Los propósitos en Dios entonces los procesos en Dios tienen un propósito más allá
de nosotros mismos. Lo que usted esté pasando en este momento, sepa que va más allá de usted, porque el Señor quiere que nosotros le sirvamos a Él también. Y hoy hay personas allá afuera que necesitan conocer al Dios que usted y yo tenemos, que es el único y sabio Dios, el Dios vivo, que si lo levantó usted de ahí, puede levantar a esa otra persona también. Entonces, este proceso que usted está viviendo no es porque Dios es malo con usted y que Dios se ensañó conmigo, ¿verdad? Es porque esto que yo estoy viviendo, algo estará tratando el Señor en mi corazón, que es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar en el Señor qué es lo que el Señor quiere tratar, para que lo que yo conquiste aquí sea de bendición para otros. Que lo que usted y yo, el Señor saque de nosotros, ese brillo, eso que el Señor saca en medio de las pruebas y todo lo bueno, podamos decirle a otros, el Señor levanta, el Señor restaura, el Señor sostiene, el Señor fortalece, el Señor sana. Amén. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta, como dice la palabra, que donde está el tesoro, ahí está el corazón, ¿verdad? A veces nuestro corazón está en cosas vanas, en cómo me veo, o sea, en cómo me ve la gente, si me percibe que yo lo hago bien o en diferentes, tal vez, aspectos naturales y no necesariamente en que el Señor está trabajando algo en nosotros. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta si en nuestro corazón queremos agradar al Señor o si hay aspectos humanos que tal vez nos pueden mucho todavía. Jonás, como les decía antes, yo veo esto como Jonás quería, tal vez le importaba tanto su reputación como profeta, que prefirió poner eso antes que la voluntad de Dios. Y tanto así que él dice que él prefiere morirse. O sea, que él prefiere morirse que aceptar la voluntad de Dios. Eso es algo muy duro, o sea, muy severo lo que este hombre estaba diciendo. Dice que él prefiere morirse porque vio que Nínive se arrepintió. O sea, el amor por las almas, póngale 0, dijo Eric. El Señor es misericordioso y Él sí quería salvar a esas personas, pero además de salvar a esas personas, Él quería enseñarle algo a Jonás. Además de lo que usted pueda hacer para el Señor, además del ministerio, del llamado que usted tenga del Señor, el Señor quiere enseñarle algo también. Está en nosotros que busquemos delante del Señor y que no nos esperemos a estar en el estómago de un pez para doblar rodillas y clamar al Señor y decirle, Señor, enséñame, muéstrame. Y como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y mira si hay en mi camino de perversidad. Escudriñame, Señor, y guíame por el camino eterno. Que sea nuestra oración una oración de humildad y decirle, Señor, yo necesito que usted me enseñe porque yo creí que sabía. Y la verdad es que he hecho todavía muchas cosas mal. Tal vez en muchas otras he caminado bien, lo he hecho y el Señor me ha ayudado, pero en otras me falta. Y en las que nos falta, Dios no está para señalarnos. Es que todavía no ha hecho tal cosa, ¿verdad? Es que todavía le falta tal, No, Él nunca nos va a señalar. Él nos va a levantar y Él nos va a mostrar lo que está mal para restaurar, porque Dios no es un Dios que condena. Él es un Dios que ama y que restaura. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros? Si es un ministerio o si es algo que Dios le está llamando a cambiar, que le está llamando a presentar delante de Él, es momento de que nosotros nos pongamos delante del Señor hoy y le digamos, yo quiero que tú trabajes en mí. Humildemente, Señor, yo necesito en esta área. Y si usted todavía no sabe en qué áreas está trabajando el Señor con usted, también es un momento para orar y para pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que estás trabajando en mí? Yo quiero saber, porque si yo sé, número 1, puedo trabajar de la mano con el Señor para construir. Y número 2, no le cedo terreno al enemigo. Porque el enemigo anda rondando siempre, viendo cómo nos aparta del Señor. Y si nosotros en un área en particular no sabemos que el Señor está trabajando o que Él quiere algo de nosotros y lo seguimos manejando tan normal,
Puede ser que el enemigo esté metiendo ahí un trabajito, ¿verdad? O que pueda estar robándonos tiempo, robándonos algo, y que el Señor quiere que nosotros nos levantemos y venzamos al enemigo también ahí. Quiero, ya para terminar, más o menos mostrarles, yo les decía al inicio, llamado, proceso y fruto, ¿cierto? El llamado es lo que el Señor quiere que nosotros trabajemos con Él. O sea, es algo que el Señor está trabajando en nosotros o que Él quiere trabajar y que nosotros de la mano con Él trabajemos. El proceso es lo que sigue después de que ya sabemos qué es lo que el Señor está trabajando. En el proceso el Señor saca de nosotros como el oro. El fruto es lo que se va a ver después de lo que nosotros decidimos hacer con el Señor. Como puede ser que el fruto lo veamos rápido, puede ser que no. Pero si nosotros nos mantenemos durante el proceso pegados al Señor, Él nos va a enseñar y nos va a mostrar incluso qué va a hacer después con lo que Él está trabajando en nosotros. Las respuestas más comunes en el ser humano es la persona que dice sí, sí Señor, humildemente y reconozco que necesito trabajar con usted esta parte, o la persona que dice no, ¿verdad? Como Jonás. Jonás nada más dijo por la derecha y huyó a lo que el Señor le estaba llamando. O puede ser que ustedes digan, no, yo no le voy a decir a Dios que no, porque Dios es Dios, ¿verdad? Pero puede ser que todavía más peligroso nosotros no digamos no, pero digamos, tal vez, o lo pongamos en pausa. No, Señor, vea, yo estoy pasando por esto, deme tiempo. Y yo sé que yo en algún momento me voy a acomodar. O tal vez cuestionar lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cualquiera de esas, sea que usted diga que usted en algún momento o que su corazón naturalmente le diga no, ¿verdad? O le diga, tómesela con calma, Dios es bueno y ahí Dios va a ir trabajando y le va a dar tiempo. Dios es bueno y Dios es misericordioso, pero cuando Él tiene algo planeado y hay un tiempo determinado por Dios para que eso ocurra, si nosotros no estamos en el tiempo correcto haciendo lo que tenemos que hacer, el Señor va a hacer que las cosas a nuestro alrededor hagan, propicien que eso pase. Vea, a Jonás le mandó al pez, le mandó a la tormenta, después le mandó al pez, porque había un trato de Dios, porque Dios es Dios y Él sabe cómo hacerlo. Entonces, de nosotros depende que el Señor trabaje y que Él lo haga, y como lo hemos hablado en otras ocasiones, y mi suegra lo dice, mejor por sabiduría y no por chichotas. Porque por sabiduría el Señor nos lleva y nos enseña. Aunque nos duele y aunque a veces el proceso es difícil, Dios siempre va a estar con nosotros. Pero si nos endurecemos y no permitimos que el Señor trabaje, pues entonces nos va a costar más. Y esta es la parte que les quería mencionar. Puede ser que dos personas estén pasando por una situación, un desierto, llamémosle el desierto, ¿verdad? Y que esta persona dijo no, o tal vez, o voy a esperar, le puso pausa al proceso de Dios, o se puso a cuestionar lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces, ¿qué pasa? El desierto de esta persona se vuelve más duro, más difícil, más largo, probablemente se enfríe esta persona espiritualmente hablando. Probablemente esta persona que no quiere aceptar la voluntad de Dios se conforme y diga, no, yo así estoy bien, Dios sabrá, ¿verdad? O tal vez le preocupe tanto las apariencias, digamos, de lo que la gente diga de afuera. Es que no, a mí como Jonás, ¿verdad? Que le importaba mucho lo que la gente podía pensar de él como profeta. O que esta persona sencillamente caiga en pecado. Y pecado no es que usted le ponga el nombre así de lo que uno conoce, adulterio, ¿verdad? Homicidios. No, es que pecado es errar el blanco. O sea, Dios nos está mandando aquí y si nosotros no hicimos por aquí, sino que por allá, estamos pecando, estamos fallándole al Señor.
esta persona, el fruto de la decisión de esa persona, o sea, Dios le hizo el llamado, pero en el proceso se le hizo mucho más largo y probablemente Dios le cierra puertas, probablemente haya consecuencias negativas para esta persona, probablemente se le ceda terreno al enemigo y el enemigo viene y hace, ¿verdad?, con la persona el fruto de lo que veíamos antes. Si se enfrió, pues esa persona ya no va a querer buscar más al Señor, ya no va a querer congregarse, ya esa persona más bien se va a sentir como que no calza y etcétera. Pierde el rumbo. Pero si esta persona, bueno, y también el enemigo roba, porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, y él viene a destruir nuestra vida espiritual. No es como que viene y nos va necesariamente a matar físicamente, pero si nos mata espiritualmente, lo demás va como en declive. Pero la persona, y yo declaro en el nombre de Jesús que usted y yo somos como los que decimos sí, la persona que le dice sí al Señor, a lo que Él esté trabajando en nosotros independientemente, puede ser que también pase por el desierto, porque en el desierto es parte del proceso y de la formación de Dios. Pero en el desierto, aunque hay retos, aunque hay tal vez momentos duros y difíciles, aunque hay altibajos y aunque hay tentaciones, porque la tentación, ninguno de nosotros está exento de la tentación, en medio de esto nosotros comprobamos la fortaleza del Señor, podemos ver que la felicidad plena en Dios, a pesar de todo, nos podemos alegrar en medio de las pruebas, podemos dar fruto aunque estemos pasando por un desierto, porque seguimos trabajando de la mano con el Señor, damos testimonio, nuestro carácter se afirma en Dios. La persona que dice sí, el Señor le abre puertas. Y Dios no se espera que usted esté perfecto para usarlo. Dios nada más quiere un corazón, como dice su palabra, contrito y humillado. Un corazón que diga, sí, yo quiero, ok, no, Señor, es que no me siento listo. Vamos, yo estoy con usted. Señor, es que me da miedo. Vamos, abra la boca que yo la voy a respaldar. Esta persona conquista en el Señor autoridad. Y cuando esta persona habla, cuando esta persona ora y cuando esta persona ministra o haga lo que el Señor le está mandando a hacer, el enemigo no tiene nada que hacer, porque conoce que esta persona estuvo en el secreto con el Señor, que esta persona dobló rodillas al Señor, que esta persona sabe quién es Dios en su vida, y el enemigo dice, este sí lo conozco. Aunque viene y ataca, aunque viene y trae problemas, aunque viene y trae tal vez circunstancias a nuestro alrededor, sabe que el Dios poderoso está delante nuestro y Él va como poderoso gigante. Esta persona se esfuerza por la santificación. Y esto es algo que el enemigo, cuando ve que una persona se está esforzando en la santificación, que no es solamente algo externo, sino más bien es algo de adentro que se refleja afuera, esta persona que busca la santificación y busca agradar a Dios en todo, el enemigo dice, yo sé que la tengo difícil, sigue intentándolo, porque el enemigo siempre va a querer, siempre nos va a atacar, pero sabe que esta persona vence en el nombre de Jesús. Y hoy yo declaro en el nombre de Jesús que usted y yo somos de los que vencemos en el Señor. Somos de los que decimos sí. Hay dos finales muy diferentes. Yo veo la vida de Jonás y veo la vida de Pedro. Jonás, ya sabemos lo que pasó, y Pedro al inicio, cuando empezó a caminar con el Señor, era bien complicado, ¿verdad? Tenía un temperamento ahí bien interesante y decía que no y que, ¿verdad? Y la vida de Pedro, tal vez al inicio, cuando caminó con el Señor, era muy compulsivo él. Le quiso estorbar hasta el Señor y le dijo, apártate de mí, Satanás. Y no era Pedro, ¿verdad? Era el enemigo que estaba queriendo usarlo, pero él se estaba dejando. ¿Cómo terminó Pedro? Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús. El Señor le dijo, antes de que cante el gallo 3 veces, usted me va a haber negado. Jamás, Señor, jamás. ¿Cómo se le ocurre? Y lo negó.
¿Qué había en su corazón en ese momento? Solo el Señor sabrá. Pero ¿cuál fue el final de Pedro? Él conoció a Jesús, él caminó con el Maestro. Él sabía, porque dice que hasta los romanos, los soldados les decían, es que usted habla como ellos. O sea, a ellos, a los 12, los identificaban porque hablaban como él. Pero Pedro, después de ese proceso, no sabemos qué más pasó, cuando Jesús, después de haberlo negado, y el Señor resucitó y se les aparece en la playa, y está cocinando un pescado ahí. Y el Señor le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, yo me imagino con qué cara Pedro le iba a decir al Señor que lo amaba después de haberlo negado. Pero aún así él estaba viendo el amor y la misericordia con que el Señor le estaba diciendo, apacienta mis ovejas. O sea, le estaba entregando un llamado. El Señor le estaba diciendo a Pedro ahí, yo no veo lo que usted hizo antes. A mí no me importa quién fue usted hace un mes. Yo tengo mi amor y mi misericordia extendida para usted una vez más. Y que usted trabaje lo que yo le estoy poniendo en sus manos. No sabemos qué otros procesos tuvo que vivir Pedro, pero el Pedro que nosotros leemos en las epístolas es un Pedro muy diferente al que caminó con Jesús. Pedro sí se dejó trabajar. Pedro dejó que la enseñanza viva que él tuvo al caminar con Jesús le impregnara tanto que cuando él escribió esas epístolas, usted y yo podemos leer la autoridad con la que él escribe ahí. Lo que él escribió ahí no fue porque él se le antojó, fue inspirado por el Espíritu Santo a raíz de una vivencia de él con Dios. ¿Quién quiere tener una vivencia con Dios de manera que el fruto que usted y yo demos sea no solo para que nosotros crezcamos en Dios, sino para que muchos otros sean beneficiados también? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, a veces es muy fácil cantar las canciones y decir, aquí estoy con manos alzadas, ¿verdad? A veces es muy fácil decir, donde sea que me envíes yo iré, ¿verdad? Como hay muchas canciones. Tal vez es muy fácil a la hora de cantar, pero cuando nosotros entendemos lo que estamos diciendo y no lo hacemos livianamente y ligeramente, decir, sí, Señor, aquí yo estoy, tu siervo soy, ¿verdad? Y haz conmigo como tú quieras. Si usted le dice al Señor hoy, haz conmigo como tú quieras, es porque usted entiende en su corazón lo que eso implica. No es que implique que todo lo que tengo que dejar. No veamos lo que tenemos que dejar. Veamos todo lo que el Señor nos va a dar a nosotros por entregarle nuestra vida completa al Señor. Como decía una persona que está aquí hoy, en una reunión dijo, es que en algún momento la gente me ha preguntado que cómo he hecho yo para cambiar tanto. Y yo no he visto si yo verdaderamente he cambiado tanto. Es que es natural que se da cuando uno ama a Dios y cuando uno se entrega a Dios, lo que el Espíritu Santo produce en uno hace que tan naturalmente usted vaya dejando cosas que no le hacen falta. Y su vida empieza a tomar sentido en Dios. Vamos a orar. Señor, aquí estamos. Ninguno de nosotros, Señor, queremos hacer una oración a la ligera, ni presionados tampoco por alguien. Señor, yo quiero pedirte que cada uno de mis hermanos que estamos aquí y yo hoy, Señor, si hacemos una oración de rendición delante de ti, sea porque queremos hacerlo, Señor. No porque nos están forzando, nos están diciendo repita o no, Señor, sino que cada uno de nosotros de un corazón genuino, de un corazón sencillo, de un corazón humilde, brote una oración, Señor, que reconozca que nosotros nunca vamos a ser perfectos, Señor, pero que en lo que tú nos pides nos podamos esforzar y queremos esforzarnos, Señor.
en darte lo que tú nos estás pidiendo, porque no se compara, Señor, lo que tú nos pides con lo que tú nos das. No se compara, empezando por la salvación, Señor. Empezando por ese regalo tan preciado que tú pagaste en ese madero por nosotros, Señor, con tu sangre. No podríamos nosotros ser tan fríos en decir que ese sacrificio que tú hiciste ahí en ese madero, Señor, hoy nosotros no le tomamos importancia o no le vemos el valor que tiene. Que ninguno de nosotros sea así, Señor. Yo quiero pedirte que cada uno de nosotros tenga, Señor, en su corazón la humildad para decirte: Señor, trabaja en mí. Yo tal vez no he querido, o tal vez me ha costado, lo que sea. Sinceramente, que cada uno lo pueda decir. Pero quiero que trabajes en mí, Señor. Esto que tú me has estado pidiendo, o si no sé qué es lo que tú me has estado pidiendo, pero quiero pedirte que me enseñes, quiero pedirte que me guíes, quiero pedirte que me corrijas, quiero pedirte que seas mi Dios, que seas mi Padre. Quiero, Señor, que cada uno de nosotros pueda, en una oración sencilla, yo solamente les estoy guiando cómo ustedes pueden hacer una oración si no saben hacerla. Señor, que en nuestro corazón haya una decisión firme, no confiando en nuestras propias capacidades, de que sabemos cómo se hacen las cosas, sino confiando en que tú eres el único que sabe cómo hacer las cosas, Señor. Y que nuestro corazón pueda decirte: aquí estoy. Y que nuestro corazón pueda decirte: me cuesta, pero quiero hacerlo, Señor. Contigo sí puedo hacerlo y quiero, porque tú no obligas a nadie, Señor. Tú no fuerzas a nadie. Tú eres un caballero. Y tú quieres que nosotros tomemos la decisión de honrarte a ti, Señor, en todo. Hoy, Señor, yo quiero pedirte que a partir de esta oración que cada uno de mis hermanos está haciendo, Señor, tú empieces a trabajar, Señor, o continúes esa obra, y perdónanos si nosotros te hemos dicho que no. Perdónanos si le hemos puesto pausa al proceso. Perdónanos si hemos cuestionado, Señor, porque a veces en nuestra humanidad, Señor, nos es más fácil cuestionar o buscar culpables que decir: sí, yo necesito de Dios. No queremos buscar culpables, no queremos atrasar más, Señor, lo que tú estás haciendo o lo que tú quieres hacer, sino que cada uno de nosotros se disponga a hacer, Señor, a trabajar de la mano contigo, porque solo no podemos, ni queremos tampoco, Señor, hacerlo, solo con la dirección tuya. Y que entonces el fruto en nosotros, el fruto de ese proceso en nosotros, Señor, sea que edifique a todo aquel que nos conozca, a todo aquel con el que nosotros nos relacionemos, Señor, porque no hay forma de que una persona que ha conocido a Cristo y que el Dios vivo ha hecho una obra en su vida que no se note, Señor. Yo quiero pedirte que cada uno de nosotros se note en nosotros, Señor, que tú estás trabajando, que nosotros podamos ser ejemplo, testimonio, Señor, para muchos otros, que podamos, Señor, ser sensibles a tu voz. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Que nosotros podamos, Señor, buscarte en el secreto, rendir nuestro corazón, el centro de operaciones de nuestra vida, donde está la mente, donde está la voluntad, nuestras emociones, Señor. Que nosotros no caminemos más por sentires, por emociones, porque siento y no me siento, Señor. Que caminemos por lo que dice tu palabra, que es verdad, que es viva y eficaz, Señor. Que eso sea lo que nos sostenga a nosotros. Te lo pido, Señor, para cada uno de nosotros, y que como iglesia caminemos, Señor, a lo que tú nos has llamado, Señor. Que podamos conquistar en ti autoridad, Señor, para que podamos ver el respaldo tuyo en todo lo que hacemos, Señor. Que seamos obedientes a ti, Señor, porque tu palabra dice
que de nada sirven las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios, de nada sirve, que tú buscas la obediencia, Señor, antes que eso. Que nosotros podamos atender al llamado tuyo, Señor. Dejarnos trabajar en ese proceso y que el fruto, Señor, bendiga a muchas otras personas. Te lo pido, Señor, y te lo pedimos como tu iglesia, en el nombre de Jesús.